Todos hemos visto películas de terror en algún momento y sabemos muy bien que no es algo agradable tener fantasmas como invitados en el hogar. A veces, sin embargo, ocurre que deciden hacerte una visita aunque no estés dispuesto a dejarles pasar. Para aquellos que no lo sepan, hay una delgada línea entre un fantasma y un espíritu, y la diferencia es fácil de entender. Cuando te encuentras con un fantasma, experimentas una sensación de inquietud con el entorno en el que te encuentras. También pueden unirse a un objeto o a una persona viva. Por otro lado, los espíritus no hacen nada de eso. De hecho, te hacen sentir tranquilo, consolado y en calma. Pueden aparecer en tus sueños o como una aparición, pero no te van a asustar. No te pierdas a continuación algunos signos con los que podrías saber si algo que no es a simple vista te está observando. Por eso hoy te muestro 8 datos para saber si tu casa está embrujada. Puede sonar como algo sutil que pasa desapercibido, pero luego tales ruidos se vuelven más fuertes e insoportables. Puede tratarse de cualquier cosa, desde pasos hasta golpes no identificados en las puertas. Suelen comenzar con toques ligeros para asustar a la gente o comunicar su presencia, pudiendo haber múltiples razones por las que la situación podría empeorar. Es posible que al fantasma no le guste que haya nadie en su propiedad o que no esté contento con los cambios recientes acaecidos. La razón varía, pero los sonidos no. No es como el parpadeo habitual de la luz que experimenta debido a las fluctuaciones del voltaje. Si has tenido la experiencia de ver algunos aparatos electrónicos, así como la mayoría de las luces se encienden y apagan por sí mismas, es muy posible que haya un visitante desconocido en tu casa. Por lo general, comienza con un objeto afectado, y antes de que te des cuenta, casi todos los demás dispositivos del hogar comenzarán a mostrar signos de algo desagradable. Se cree que los fantasmas se sienten atraídos por las ondas electromagnéticas de los aparatos y así utilizándolos para transmitir su presencia. Si sientes que no estás solo y que alguien podría estar observándote o cerca de ti, hay una gran posibilidad de que tus instintos no anden muy lejanos de la realidad. Como ya sabrás, tu cuerpo es capaz de sentir energía, y cuando éste percibe que hay algo cerca de ti, generalmente es porque está recolectando otra energía de su alrededor. En otras palabras, cuando sientes una repentina sensación de tener a alguien cerca de ti, te estás aprovechando de la energía de otra persona o entidad. De hecho, podrías estar obstaculizando la energía del fantasma por muy estúpido que parezca. Una caída de la temperatura de una manera repentina e inexplicable, especialmente si estás en casa, generalmente implica que algo de otro medio está tratando de comunicarse contigo o que anda cerca. Se supone que la entidad espiritual tiene que extraer energía para manifestarse en nuestro mundo físico.
En la mayoría de ocasiones, esta caída de temperatura es bastante obvia porque el cambio suele ser ciertamente repentino. Además, una habitación que parece acogedora suele dar escalofríos cuando se reduce enormemente la temperatura. A veces, los fantasmas deciden usar triquiñuelas contigo cuando concentran su energía en un área particular de la casa o edificio. El punto frío suele ser fijo y, por lo general, tiene aire caliente alrededor. Sentirás escalofríos solo cuando te acerques a esa zona y su entorno parecerá normal. Asimismo, muy a menudo, un olor inusual e inexplicable podría llamar tu atención. No hay una razón adecuada de por qué ocurre esto, pero se cree que si es un fantasma, tiendes a experimentar ese mal olor. Hay una norma no escrita que dice que un olor feo representa un espíritu malo o un demonio. Poder percibir una charla muy suave en forma de susurros o voces que tratan de decir tu nombre o decirte algo en concreto podrían ser señales bastante obvias de que estás siendo acechado por algún tipo de presencia. La mayoría de veces, estas voces provienen de un área en particular o un momento determinado. Podría ser una habitación o unas escaleras que te brindan la sensación de que alguien quiere comunicarse contigo. Por supuesto, antes se debe descartar que esas voces y susurros no se deben a una enfermedad mental. Tu cuerpo tiende a reaccionar de tal manera por dos razones. En primer lugar, la caída repentina de la temperatura hace que tu cuerpo reaccione de una manera que ayudaría a este a ajustarse a su entorno. Y en segundo lugar, el vello también se eriza como reacción a una amenaza. Es la forma del cuerpo de protegerte del peligro que podría estar a tu alrededor. Se cree que cuando experimentamos una presencia espiritual a nuestro alrededor, nuestro cuerpo la identifica como un objeto o entidad que puede dañarnos y por lo tanto reacciona de esa manera. Entonces, cuando tienes la piel de gallina, de repente estando tranquilo y no puedes explicar por qué, ten cuidado. Si hay un incidente particular relacionado con un evento o con el momento de la muerte de alguien, existe la posibilidad de que se den circunstancias inusuales en ese momento. De hecho, puedes experimentar la interrupción del reloj o escuchar ruidos solo en ese instante, y no en cualquier otro. En general, algunos sucesos tienen un tiempo fijo de ocurrencia y solo después de un periodo prolongado de tiempo se extienden a otros momentos. Se cree que los fantasmas están atados a un periodo particular y por lo tanto, si ese momento concreto se refleja un comportamiento extraño para ti mismo, presta mucha atención. Como pudimos constatar en este video, la diferencia entre un espíritu y un fantasma. Si te gusta mi trabajo, no olvides de suscribirte y dejar un like. Y gracias por acompañarme esta noche.
Se despide su amigo Brian y que pases buenas noches.